Hola a todos, en este video explicaré cuáles son los componentes de un computador, ya sea de PC de escritorio o un portátil o un notebook, y explicar cuál es la función de cada una de ellas. Y por ejemplo, si yo quiero armarme un PC de escritorio, saber en qué gastar más y en qué poder ahorrar más. Y en el caso de un portátil, saber en qué componentes específicos fijarnos para poder hacer una buena elección al momento de comprar nuestro equipo. Espero que realmente les guste el video y que puedan aprender algo con esta guía. Habrá varias partes porque hay mucho que explicar y eso, espero que les guste, así que vamos con la intro. Bueno, primero partimos por los PC de escritorio, que son un tema mucho más largo y lleno de posibilidades. Estos ordenadores tienen 8 piezas o 8 componentes, los cuales son procesador, tarjeta madre, memoria RAM, almacenamiento, tarjeta gráfica, refrigeración, fuente de poder y gabinete. Empecemos por el procesador. Hoy en día hay dos marcas, Intel y AMD, las cuales tienen sus procesadores de gama baja a gama alta. En Intel tenemos los i3 como gama baja, i5 como gama media, i7 como gama media alta e i9 como gama alta. En AMD es casi igual, en vez de i es Ryzen, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Pero cada una de ellas tiene sus propias categorías, que una de ellas es por generación. Generaciones que en Intel serían 8, 9 y la recién llegada generación 10. Estas son las más conocidas, pero hay muchas más. En AMD tenemos la generación 1, 2 y 3, que en AMD se dicen series 1, o sea, series 1000, series 2000 y series 3000. Pero, ¿cómo saber qué generación es nuestro procesador? Muy simple. En el nombre del procesador, después de su gama, que sería i5 o Ryzen 5, aparece un número de 4 dígitos, en el cual el primer dígito es el que nos dice qué generación es nuestro procesador. Ejemplo, yo tengo un i5 8400, i5 8400. El 8 representa que es de generación 8. Es exactamente lo mismo en AMD. Hablando de los nombres, muchos procesadores, al final de ese número de 4 dígitos, hay una letra o dos, que en Intel es la F o la K, y en AMD es la G, la X y la T. Empecemos por Intel. La F representa que el procesador no tiene gráficos integrados, por lo cual no podremos ocupar el procesador sin una tarjeta gráfica dedicada. La K significa que al procesador se le podrá hacer overclock. ¿Y qué significa overclock? En simples palabras, que hagamos trabajar al procesador con unas frecuencias o velocidades mucho más altas, o no, o sea, exagerando, más altas de lo ya establecidas. Por ejemplo, si tengo un procesador trabajando a 4.4 MHz, lo podré hacer trabajar a 4.7 MHz, 5 MHz y así. Luego tenemos la combinación de estas letras, que sería KF, que es básicamente lo mismo. F de no tener gráficos integrados y K de poder hacerle overclock. En AMD tenemos la G, que significa que el procesador sí cuenta con gráficos integrados, pero si este procesador no tiene la G, significa que no tiene gráficos integrados, por lo cual tendremos que poner una tarjeta gráfica dedicada. La X representa lo mismo que en Intel, se le podrá hacer overclock al procesador. Y la T, que siempre va acompañada de una X, que sería XT, es que aparte de poder hacerle overclock al procesador, las velocidades ya están aumentadas. O sea, aparte de hacerle overclock, las velocidades, a diferencia de sus otros modelos como X o sin X, ya tienen una velocidad mucho más alta, por lo cual son
más caros. Vamos al apartado de las características. Diré solo las principales porque si digo todas estaríamos como media hora más aquí hablando de procesadores o yo creo que más. Así que estas son la cantidad de núcleos, la cantidad de hilos, la velocidad o frecuencia en las que trabaja el procesador, proceso de manufactura y el socket. El socket es donde nuestro procesador va a ir encajado en la placa madre. Tenemos que saber que nuestra placa madre y nuestro procesador tienen que tener el mismo socket para que pueda funcionar. Si no, no funcionan las cosas. Y las marcas AMD e Intel tienen muchos sockets. O sea, aparte de tener, por ejemplo, en AMD tenemos el más conocido que es el AM4. Aparte del M4, AM4 hay muchos más, como TR4. Los núcleos, hilos y velocidades se representan con un número. Si este número es más grande, mucho mejor es el procesador. Pero en el caso del proceso de manufactura es totalmente distinto, ya que si el dígito es más bajo, mejor es el procesador. Pasemos al siguiente componente, que sería la placa madre. Esta es la encargada de conectar absolutamente todos los componentes, o sea, todos van conectados ahí, aunque tú no quieras, van conectados ahí. Su gama se identifica con el chipset, que en todas partes te va a aparecer chipset, y también te dirán el tamaño y obviamente el socket. Los tamaños que hay son mini ITX, micro ATX, ATX y extended ATX, siendo mini ITX la más pequeña y Extended ATX la más grande. Ahora veamos las memorias RAM. ¿De qué sirven estas memorias? Sirven para que el procesador procese, valga la redundancia, la información que se le esté dando. Entre más gigas, que gigas es su unidad de medida, entre más gigas haya de RAM, mucho más holgado o más libremente podrá trabajar el procesador. O sea, si tenéis, no sé, 2 GB de RAM y tenéis mucha información, o sea, tu procesador primero se va a calentar o simplemente no va a poder con la tarea. Por eso, a grandes tareas como por ejemplo editar en 4K 60 FPS, claro, se necesita muchos GB de RAM, yo creo que 32 mínimo, para poder trabajar bien, que no se te vaya pegando, que no haya cortes, que puedas editar tranquilo. Y al igual que el procesador tiene velocidades. Hay memorias con o sin disipador, con o sin luces, que de verdad eso cambia mucho el precio. Por ejemplo, si tengo una memoria, tengo 2 memorias de la misma marca, la misma velocidad, la misma cantidad de gigas, hasta los dos tienen disipador, pero este de acá tiene luces. Este es mucho más caro, definitivamente. Hace un año o año y medio, no sé, aproximadamente, la cantidad de RAM, la cantidad de gigas de RAM necesarias para poder correr la mayoría de juegos era de 8 gigas. Pero con la llegada del Call of Duty esto cambió, y porque el Call of Duty pide 16 GB de RAM. No lo mínimo, como mínimo pide 12, pero sigue siendo mayor que 8. Pero pide 16 GB de RAM en recomendados. Por lo que da a entender que en 2020 la cantidad mínima para poder correr la mayoría de juegos, y yo diría que todos, serían 16 GB de RAM. Pero también depende mucho de en qué vaya a ocupar la RAM. O sea, si yo voy a jugar y sería bien, 16 GB más que sobrado. Pero si voy a editar, si voy a renderizar muchos videos, si voy a, no sé, trabajar con modelos 3D, claro, necesitaremos mucho más RAM. Y varía mucho, o sea, depende también del programa en que ocupemos y todo eso, porque hay computadores que tienen hasta 128 GB y que resulta que a muchas personas 128 GB le queda poco. Así que tendríamos que ver muy bien en qué vamos a usar esa cantidad de RAM. Seguimos con el almacenamiento, que hay 3 tipos,
que varían según sus velocidades y su tamaño físico, y también la conexión. El primero es el disco duro tradicional, el que todos conocemos, el grandote, que es el más lento de todos. De hecho, poco a poco se va quedando en el olvido y muchas personas prefieren uno más rápido, que sería el siguiente, el SSD, que es una unidad mucho más rápida, que hace la diferencia al momento de editar, de prender el computador. Simplemente eso, cargar los juegos, porque definitivamente es mucho más rápido. Pero si quieres que tu computador vuele, cómprate un M.2, que sería el siguiente tipo de almacenamiento, las memorias M.2. Definitivamente estas memorias vuelan, son las más rápidas de todos, llegando a velocidades de escritura y de lectura de 5 GB por segundo. Eso es mucho, pero son las más caras, por lo que la gente prefiere comprarse los SSD tradicionales, que en realidad son más baratos que los M.2, pero más caros que los HDD. Así que si no tienes tanto presupuesto, cómprate o un SSD de 120 GB, más o menos, o 240, o un M.2 de 120 o 240, y te compras un disco duro, uno tradicional, pero no sé, de 2 teras, para poder tener mucho almacenamiento. Bueno, eso ha sido la primera parte. Espero que les haya gustado, que hayan podido aprender algo, y pronto estaré subiendo la siguiente parte, que hablaré de la tarjeta gráfica, el gabinete, la fuente de poder y la refrigeración. No sé cuándo lo subiré, pero trataré de que lo suba lo antes posible. Así que nos vemos en la siguiente parte.